Hoy quiero que pensemos, dialoguemos un rato, pensemos en esto por un momento. ¿Podrá haber una forma mejor de vivir mientras esperamos la salvación en algo mejor? Piense de esta manera también. Cuando usted decide como pareja, matrimonio, tener un hijo, ¿está usted pensando en lo que su hijo podrá llegar a ser? O sea niño o sea niña. Posiblemente nadie de ustedes se le cruzó eso, ¿cierto? Es más, para algunos fue precisamente un accidente y apareció, ¿no? No está planeado, no está planificado. Y la muchacha aparece y dice, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué planificación ha habido? No ha habido ninguna, ¿cierto? Pero aún en los que están casados y planifican, ¿pueden pensar ellos en qué hijo, en qué tipo de hijo, en qué tipo de hija van a tener? En realidad no. Usted puede orar y pensar en ello, pero no puede usted determinar si ese niño va a ser alto, si va a ser bajito, si va a ser gordito, si va a ser delgado, si va a ser inteligente, medio inteligente. ¿Verdad que no puede? Y como quiera usted toma la decisión de tenerlo. ¿Verdad, hermano Fernando? ¿Ya? Estás viendo a tu bebé ahí, ¿verdad? Y entonces no sabemos. Y cuando empieza el niño a cruzar de los 8 años, le empezamos a ver ya su proyección bastante marcada en quién va a ser. Y luego usted puede escuchar padres, madres, que en ese momento dicen, ¿cómo quisiese detener que mi hijo ya no crezca? ¿Por qué? Ve lo que viene. Ya ve que viene problema. Y dice, ¿cómo quisiese? Yo he escuchado esa desesperación, esa expresión. No quisiese ver a mi hijo en la forma que va, no quisiese que crezca. Y en algunos de los casos, una de las ventajas que uno que ya tiene por ahí unas 4 o 5 décadas, ¿verdad, hermano? Ya ha visto resultados, ya ha visto de personas que en realidad sus hijos se fueron mal. Y algunos de ellos han muerto, y algunos otros están en la cárcel, algunos otros están lastimados, ¿cierto? O están dañados por vicios que han adquirido en el camino. Entonces nosotros, en cierta forma, no sabemos, pero nos lanzamos así, bien planificado, a tener un hijo, o no planificado, igual sucede, pero ¿sabe cuál es la diferencia con Dios? Dios sabía lo que iba a acontecer. Dios dice que, la Biblia nos dice que antes de la misma creación del ser humano, Dios sabía que usted se iba a descarriar. ¿Por qué sabemos que Dios sabía? Bueno, porque lo dice que antes de la creación tenía un plan para rescatar al ser humano. ¿Cómo la ve? Entonces Dios dijo, no, yo sé que Mario se va a desviar y tengo que tener un salvador para él. Entonces Dios, usted lo puede ver, que tiene precisamente un riesgo mayor a lanzarse porque lo sabe. Y porque lo sabe, dice, voy a preparar un plan para rescatarlos. Y entonces desde Génesis el plan se empieza a revelar. Génesis 3:15. Voy a levantar a alguien de la descendencia de la mujer que pueda darle un golpe aplastante al enemigo que ha tomado al ser humano. ¿Lo ha leído? Génesis 3:15. Y es ahí por qué vienen las preguntas de algunas personas. Dice, si Dios sabía que el ser humano iba a caer, ¿por qué pone el árbol dentro del huerto? Bueno, lo pone porque te creó con capacidad y con libertad. Capacidad para elegir, y para que eso se pueda cumplir, tienes que tener elección, tienes que tener opción, tienes que tener alternativa. Si no, eres un robot sin opción. Pero Dios lo sabía. Y de ahí precisamente viene este otro punto que se celebra hoy. Navidad, Natividad.
nacimiento de Cristo Jesús. Póngalo usted en el año, en la fecha, en el mes que quiera ponerlo del año. Si no le gusta diciembre, póngalo en otra, pero nació, ¿cierto? Eso nació. Y nació, y en el mismo momento de ese nacimiento llegan las profecías de quién va a ser y cómo va a hacer las cosas, qué va a suceder con este niño. Entre ellas, una de Simón, un hombre que Dios le había prometido que no iba a ver la muerte, que no iba a morir antes de que viese el Salvador Cristo Jesús, a Simón. Y él, en profecía, en ese momento, cuando el niño era presentado en el templo, dijo estas palabras: y una espada traspasará aún tu propia alma. El riesgo de Dios al crearlo a usted y al enviar a Cristo Jesús con toda claridad, Cristo va a ser crucificado. Simón lo dice, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de nuestros corazones. Imagínense lo que esto implica. Usted tiene un bebé en sus manos, recién nacido, y alguien llega y le dice, lo van a asesinar. Ahí está María. Ahí está José escuchando esto. Y usted empieza a meditar, a pensar, ¿quién es este Dios? Y es un Dios que toma riesgos grandes por amor a ti, hermano. Simón lo dice. Voy a tomar este riesgo. Y nosotros, hermanos, somos un riesgo para Dios. Vea lo que se mueve en este mundo. Navidad, tiempo de reflexión, tiempo de agradecimiento, tiempo de pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero es eso lo que se va a dar hoy por la noche, mañana. Va a ser parte, pero va a haber muchas cosas hoy, este mismo día, que es el trabajo de Satanás en contra del plan divino, el riesgo de Dios. Poner al ser humano y que sea tomado y que escuche personalmente a Satanás, y entonces el ser humano se vuelve un riesgo para Dios y para los que lo rodean. Dios toma riesgos. ¿Cómo poder vivir cristianamente con gozo si vivimos en un riesgo? Hoy con los jóvenes estamos viendo Santiago 1. Y Santiago 1 habla y dice, oh jóvenes, o adultos en ese caso, no con los jóvenes, con ustedes adultos. Dice, cuando estén en una prueba, traten de pasarla con fe, traten de pasarla con gozo, traten de perseverar. Y si les falta sabiduría, versículo 5, 1:5, pídanla a Dios. Y entonces yo les decía a los jóvenes, ¿qué diferencia hay aquí entre lo que es conocimiento y lo que es sabiduría? Sabiduría de Dios, la que viene de Dios. La sabiduría no es algo con lo que tú naces. La habilidad de pensar, de razonar en alto, poco, viene contigo. Pero la sabiduría no. Y entonces uno de los jóvenes dice, bueno, es que la sabiduría se adquiere al vivir. Sí. Tú aprendes mucho sabiduría en el diario vivir. Pero la sabiduría no viene de Dios. ¿Viene de dónde? Del mundo, por la experiencia. Pero si tú quieres cómo vivir gozosamente, tienes que pedirla a Dios. Ese es el versículo 5.
pide a Dios la sabiduría. Y entonces, si usted lo ve de una forma muy práctica, hermanos, véanlo de esta manera. Aquí tenemos jóvenes, tenemos jovencitas, ¿cierto? Sí, digan que sí, ahí están, aquí las tenemos. Entonces imagínese usted que usted quiere hacer todo lo posible porque su hijo o su hija no se desvíe. Y entonces usted empieza desde que ese niño está pequeño o quizás antes y usted empieza a orar, Señor, quiero que mi niño o mi niña, el que me vas a dar, la que me vas a dar, tenga sabiduría de ti. Y usted empieza a orar por esa sabiduría. Y el niño está creciendo y todavía no entiende lo que usted dice, pero usted hace oración. Y luego el niño tiene 4 o 5 años y escucha claramente lo que usted está orando. Y a medida que el niño o la niña va creciendo, usted va modificando un poco esa oración, pero siempre pidiendo sabiduría. La niña llega a los 10, 12 años. Y usted está orando con ella. Y usted dice, Señor, quiero que Heather, en 10 a 12 años, encuentre el joven que más te ama a ti como esposo. Ahora estoy asustando a los padres con esto. Pero es una realidad. En 10, 12 años. ¿Cierto? Y entonces Heather está escuchando esto. Y al escucharlo, medita en ello, se va pensando en ello. ¿Qué es esta oración de mis padres? Y al momento, ella empieza a entender que es sabiduría y empieza a decir, Señor, dame la sabiduría para no decirle que sí al primero que aparezca en la esquina. Y entonces ya Heather ya no va a ir pensando solamente por el físico de este individuo, sino por lo que trae dentro de él en su alma. Y le sale uno y otro, y Heather empieza... ¿Por qué? Porque Dios, Cristo Jesús, que vino a nacer, Emmanuel, a quedarse con su hermano, está en ella. Y entonces ella sabe elegir. Y no necesita papá y mamá que siempre estén detrás de ella diciéndole qué hacer, qué no hacer. Porque le garantizo que Dios en Heather es mejor que el hermano Mauricio y la hermana Elsie, ambos en ella. ¿Te está gustando la idea, Heather? ¿Cómo trabajar estas ideas, hermano, de nosotros como cristianos que vivamos una vida gozosa con Cristo Jesús en nuestras vidas? Si usted ve a Cristo se le dice, una espada va a cruzar. Lo sabía Dios. ¿Y quién más lo sabía? Cristo. Él mismo dice, yo he venido a morir. Y se lo decía a los apóstoles. Y entonces nosotros tenemos aquí un versículo que nomás voy a citar aquí, de Romanos 6, 1 al 3. Y Romanos 6, primeramente dice que los que estamos en Cristo, los que recibimos a Cristo, dice que hemos muerto en Cristo. Entonces de ahí viene esa idea precisamente que necesitamos morir. ¿Para qué nació usted, hermana Elida? No nos gusta la idea, pero así es. Ahorita mismo tenemos personas en 3 hospitales batallando por la vida. Y posible la muerte está cerca para algunas de esas personas, o puede estar cerca para usted. Nacemos para morir. Pero Cristo dice, yo quiero vivir con ustedes, en ustedes, de tal manera que puedan vivir con gozo y aún cruzar la muerte con
¿Cómo llegar ahí? Imagínense ustedes, si somos cristianos amargados y llegamos a la muerte, ¿a quién vamos a culpar? A Dios mismo. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no estás conmigo? Y Dios dice, aquí estoy contigo. Cristo, ¿me quedo con ustedes todos los días hasta el fin? ¿Se le cree a Cristo? Entonces, hay algo aquí que hace falta, ¿no? Ok, morir con Cristo. Estamos muertos con Cristo. Y entonces, Romanos 6 dice que cuando somos bautizados en esa muerte y en esa sepultura. Y que cuando nosotros somos levantados de ahí, dice que tenemos una vida nueva en Cristo. Hay un proceso aquí que necesitamos ir entendiendo. De ahí precisamente el punto, que participamos en su muerte, participamos en su sepultura, participamos en su resurrección, de tal manera que para el cristiano, cuando muere, no es el fin, sino el comienzo de la verdadera vida. En el cielo, porque usted ha vencido, porque usted ha vencido a la misma muerte, porque va a resucitar para nunca más morir. Cristo viene y muere por nosotros, y entonces viene un versículo bellísimo, que es aquí donde quiero dedicar un poquito más de tiempo, de Gálatas 2:20. Y Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. Piensa en la idea. Crucificado con Cristo. Y Cristo dijo estas palabras: el que quiera seguirme, el que quiera venir detrás de mí, tome su cruz y sígame. Bueno, nosotros somos bien acomodados. Y sobre todo si traemos un poco ahí de tradición, un poquito más católica, nos colgamos una cruz. Y entonces ya cargamos la cruz, ¿verdad, hermana Isabel? Pero esa es la idea que presentaba Pablo, Cristo Jesús, o Pablo, ser crucificado. Tome su cruz. En aquel tiempo era que el condenado tomaba su cruz como Cristo la cargó al Calvario para hacer. Tome su cruz. Y entonces Pablo lo pone y dice, o he sido crucificado, ya fui crucificado, he muerto. Y entonces Cristo muere, y cuando nosotros venimos a Cristo se nos pide personalmente que nos arrepintamos de nuestros pecados, que es una muerte, morir a ese viejo hombre, morir. Somos crucificados, pero también implica algo espiritual, morir, entregar tu espíritu, entregar tu alma para que la maneje precisamente Dios. Vamos a ver cómo esto funciona. Y entonces Pablo empieza a elaborar más el punto y dice, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos entendiendo esto. Dígame usted, ¿hay cristiano perfecto? No, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Que no hay cristiano perfecto. Porque usted conoce a quién que no es perfecto. ¿A quién? Usted conoce a Guillermo López, ¿cierto? Y entonces usted dice, Guillermo López es cristiano por la voluntad de Cristo Jesús, pero no por sus propios méritos. Vamos a pensar en eso por un momento. ¿Cómo es que Cristo vive en nosotros? ¿Cómo podemos nosotros lograr eso? Ayer sucedió algo de lo que siempre sucede. Qué mal le fue al Real Madrid. Lo siento. Y yo no más pensé, ¿qué
¿qué si hubiesen ahí 2 Messis en el otro lado? ¿Serían 6-0? Estoy haciendo sufrir aquí a los madrileños, ¿verdad? Pero esta es la idea que quiero que agarren. No es el sufrimiento de ellos. Es esto. Si Messi escribe un libro y empieza a escribir los detalles en cómo él hace cada movimiento, cada jugada, ¿implica esto que entonces el hermano Jaime puede leer ese libro y hacer los mismos movimientos de Messi? No, ¿verdad? So usted puede leer la Biblia y no hacer los movimientos de Dios. ¿Está agarrando la idea? So usted no es cristiano perfecto por sus méritos, pero hago la otra pregunta. ¿Quién ha sido el verdadero cristiano? Cristo. Cristo Jesús, sí, ¿verdad? Ok. So Cristo Jesús dice, vengo a quedarme con ustedes. Y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Les está gustando la idea? Pablo pone y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive. Ok. Vamos a seguir con Messi. Lo siento, ustedes del otro muchacho, ok. Si Messi puede encarnarse en una persona, depositarse en una persona, si él pudiese hacer eso, ¿pudiese entonces el hermano Jaime ser un Messi? Nomás tienen que decir que sí, ustedes que están al otro lado igual. ¿Por qué? Porque ahora Messi vive en él. So, Cristo vive en... Y ese es el mensaje de Pablo. Vive en nosotros. Ahora, la pregunta sigue. Y si vive en mí, ¿por qué sigo siendo lleno el espacio? Si es de malas palabras, ¿por qué sigo diciendo malas palabras? Si es mal pensado, ¿por qué? Si hace prejuicios, ¿por qué? Si es renegón, ¿por qué? Si es impaciente, ¿por qué? Si Cristo vive en usted. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el primer punto que Pablo hace aquí, ser crucificado. Tengo que ser crucificado para poder vivir. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces note la belleza de Cristo en nosotros y lo que puede suceder cuando nosotros permitimos que Cristo gobierne nuestras vidas. Cuando una persona es bautizada, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:27, que es revestido ¿de quién? De Cristo. Cristo te da una nueva vestidura. Si usted empieza a poner todos esos textos juntos, vino para quedarse, vino para que creas en Él, vive en ti, te arropa, te brinda un nuevo traje, una nueva vestidura, y entonces tú puedes ser cristiano bajo todas estas condiciones. No puedes evitar ser cristiano, ¿cierto? La respuesta es sí. Pero el hermano Rafael dice, no, pero es que todavía me cuesta con Rafael. Bueno, ¿por qué le cuesta? Porque aún no ha crucificado todo.
Y entonces lo que detiene al ser humano para llegar a ser un gran cristiano es ¿qué? El pecado. Y entonces el pecado golpea. Cristo en mí, revestido yo en Cristo, por Cristo, y entonces me hace algo más que un simple frustrado cristiano. Sobre todo cuando ya tiene sus 10, sus 20, 30 años de ser cristiano, ya se espera que usted tenga madurez, que tenga paciencia, que tenga sabiduría, que se maneje bien usted mismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo esto se da? Esa es la pregunta la respuesta que están esperando, ¿cierto? Entonces vea usted, cuando usted recibe la palabra de Dios, la entiende, la recibe y usted se vuelve obediente y nace de nuevo, usted le está permitiendo a la semilla, que por cierto es otra analogía en cómo Dios lo presenta, en cómo Cristo lo presenta, que la semilla nace en usted. Pero de acuerdo a la parábola del sembrador, no toda semilla da fruto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted necesita permitir que esa semilla vaya creciendo y que vaya tomando control. En otras palabras, mis hermanos, cuando la semilla crece, cuando se desarrolla, empieza usted a disfrutar la vida. Porque toda persona que vive con propósito y da fruto es una persona feliz. Su gozo lo lleva siempre con él, con ella. Se levanta en la mañana y puede sentir un gozo. Y aun cuando su personalidad no sea así de veras de un rostro muy amable, porque usted sabe a qué me refiero, ¿no? Que de veras, habemos personas, y habemos, lo incluye a usted y a mí, que qué gusto da encontrar a la persona porque tiene una sonrisa bella, ¿cierto? Y hermano Maya, habemos otros que aun cuando sonreímos, qué fea cara tenemos, ¿no? Pero la persona empieza a conocer aún a esa persona y puede decir, esta persona ama a Dios, Cristo vive en él. ¿Por qué? Por el gozo. Porque lo puede sentir, porque lo puede manifestar en una forma más profunda que una simple sonrisa. La semilla crece. Y este es el caso, hermano. El mejor cristiano del mundo ha sido Cristo. Es más, ha sido el único verdadero cristiano. El único. Usted puede presumir ser cristiano. Como me dijo el joven que me pidió ir con él a corte, dile al juez que soy cristiano. Y le digo, no más actúa como uno, es suficiente. Y entonces, cristianismo, hermano, no es algo que usted hace, sino algo que usted es o debe ser. ¿Cómo sucede eso? Cuando usted viene a Cristo y empieza a entregar todo a Cristo, y usted se levanta en la mañana y le dice, Señor, yo sigo siendo enojón y desesperado. Le grito a mis hijos y mi esposa también se va de corbata. Y usted lo reconoce. Y usted se lo dice a Dios. Y se lo pide en oración. Ayúdame, maneja mi vida, transforma mi vida. ¿Cree que Cristo lo va a hacer? Viene la persona por ahí que trae siempre esa malicia de pretender tener más de lo que tiene. Y usted conoce a esa persona, ¿verdad? Si existe esa persona, usted la conoce. Si existe, usted la conoce porque en el mismo espejo la ve.
Y entonces usted se levanta y dice, Señor, ayúdame a tener humildad y a estar agradecido por lo que tú ya has hecho en mí, lo que has puesto en mí. Y al que no le guste, pues que sufra, pero yo quiero que tú seas en mí. ¿Lo hará Dios? Y usted empieza a ver todas estas fórmulas que precisamente no son complicadas llevarlas a cabo. Si usted tiene una disciplina de orar todos los días, Cristo va a hacer su transformación continuamente. Pero trate usted de ser cristiano. ¿Cómo le va? Sé que no debo mentir y ya hice otra, pero si no miento no avanzo. Y luego tiene que hacer otro engaño para usted mismo. Bueno, pero no fue tan grande la mentira. Ahora le grité a mi esposa, pero se lo merece. Y usted empieza a sacar todas estas cosas y que usted sabe que no es así, que no debe ser así. Y entonces dice, Señor, ¿qué haré con esto? Y entonces usted se somete a Cristo y ora y busca. Y entonces ahora usted no está solamente siguiendo un libro, sino que al creador del libro. Messi puede escribir el libro, pero nunca podrá traspasarle a usted lo que Cristo sí puede traspasarle a usted. Cristo se vuelve en usted y lo habilita para que sea precisamente un gran cristiano. ¿Lo cree? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es el proceso al cual precisamente Dios nos invita a vivir una vida consagrada, dejar que la palabra crezca y desarrollarnos nosotros en obediencia, en oración. Y entonces Giancarlo dice, me da gusto que esto me llegó más temprano que a mis padres y me da gusto que estoy superando a mis padres, no porque le da gusto que los padres se queden atrás, sino porque él dice gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Verdad, Giancarlo? ¿Se está dando cuenta cómo usted puede vivir una vida gozosa en Cristo? Si usted nomás conoce el libro y no pide ser transformado, usted es un cristiano frustrado. Pero si usted se entrega y entonces dice a Dios, déjame, Padre, permíteme, Señor, que yo pueda estar en tus manos completamente. Y yo quiero, Señor, que tú manejes mi alma, no yo. Note lo que dije, su alma, no su cuerpo. Su alma. ¿Qué diferencia hay? En el cuerpo usted puede crear disciplinas. Usted se puede volver un buen ciudadano. Y está bien. Pero si Dios toma su alma y le empieza a depositar espíritu, presencia de Dios en su alma, en su espíritu, usted cada vez es una persona más placentera, más gozosa, para aquellos que pueden reconocer el amor de Dios. No todos lo van a entender, porque al mismo Cristo no lo entendieron, ¿cierto? Pero cuando usted se encuentra con esas personas, simplemente dice, sé que no me entendió, lo siento por él, lo siento por ella, pero yo sigo adelante con mi Cristo que vive en mí. ¿Cuál es la fórmula, hermano, para poder vivir bien en Cristo Jesús? Piénselo. Dejando que Cristo tome control totalmente de usted. Y eso es, hermano, no vivir solamente por el libro. No se conforme con el libro solamente. Trate de agarrar que el actor de ese libro y el actor de la vida agarre su parte espiritual y entonces usted vivirá con gozo cuando la crisis esté presente y cuando esté ausente. Y entonces podrá decir, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque sí, Cristo vive en usted. Si el texto está bonito como para decir, Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo, y llega la crisis, ¿dónde está Dios? Esta es la diferencia, hermano, entre los dos cristianos. El frustrado y el gozoso. Yo les invito a vivir más
con Cristo Jesús. Él se lo prometió y le dijo, yo voy a estar contigo. Y yo quiero que recuerde eso. Si usted está en Cristo, Cristo en usted, Cristo vence todo. Y usted es más que un vencedor. Promesa de Dios. Este no es invento de Sixto Rivera, usted lo lee en las Escrituras. ¿Cierto? Tiene usted una crisis, tiene un problema y usted se deposita en Dios y entonces dice, yo sé que en Cristo venceré. Pero ya no lo está diciendo porque recita un texto, lo está diciendo porque lo vive, porque lo siente. Allí está el gozo, hermano. Ore diariamente por aquello que le hace falta. Y en cuestión de tiempo usted va a empezar a ver cómo Dios trabaja y le transforma su vida. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas oración para poderte fortalecer más en Cristo, para que Cristo se fortalezca más en ti. Te invitamos. Como hermanos que estamos en la misma jornada, te invitamos. Si necesitas nacer de nuevo porque es el día de salvación de tu alma, porque necesitas nacer del agua del Espíritu, ser bautizado, bienvenido. Te esperamos aquí también. Cristo está listo para ti. Cristo quiere nacer en ti. Cristo quiere ser Navidad en ti. Quiere nacer en tu corazón y quedarse en ti para siempre. ¿Lo recibes? Puestos de pie.